8:46 en estudios, el abogado Carlos Caro, abogado en la defensa del consorcio Punturhuasi. Ustedes ya saben que en breve la Contraloría va a emitir un informe y una opinión con respecto a este proyecto adenda, este último documento que se firmó, que cambiaba el contrato original para el aeropuerto de Chincheros, que tiene cuestionamientos por todos lados, hay que decirlo, y que en explicación y entendimiento de los especialistas y del público en general, también hay que decirlo, pues solo beneficia al consorcio y en nada al Estado. Pero está Carlos Caro precisamente para explicarnos cuál es la posición de la empresa, porque vamos a partir de un hecho. Hay un contrato firmado. Así es, hay un contrato firmado y posiblemente ese sea el mayor problema. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Lo primero que quiero preguntarles, ¿por qué una empresa que, en palabras de su mismo presidente, el presidente del consorcio Punturhuasi, que se ha declarado con falta de liquidez, puede aspirar a la construcción de un aeropuerto, que no es poca cosa? Pero para empezar, acá no hay un problema de liquidez. Acá lo que ha pasado, y esto ha sido un error en la difusión de la información, es de que una de las empresas del consorcio tuvo en algún momento una deuda con la SUNAT. Así es. Si hoy en día nosotros vamos a la información de las calificaciones de riesgo, el consorcio está calificado como corresponde para poder hacer negocio con el Estado, al punto que, como decía hace un momento, esta empresa ha logrado un cierre financiero a través de la banca internacional, que es Goldman Sachs, que son los bancos internacionales de Nueva York más importantes, para poder precisamente financiar el tema del consorcio. Con lo cual, este dato de si en algún momento tuvieron una deuda con la SUNAT, cosa que le podría pasar a cualquier empresa y a cualquier ciudadano, no es un dato trascendental, porque lo que valen son las calificaciones de riesgo que te hacen las empresas. Pero es en palabras del mismo presidente del consorcio, el señor Carlos Vargas. El señor Carlos Vargas, en una entrevista, tanto para La República como para el diario El Comercio, en diferentes momentos, y tomando sus palabras, él señaló que efectivamente el consorcio tenía falta de liquidez. Es decir, no es una mala interpretación a una documentación. Voy a explicar a qué se ha referido. Esas son sus mismas palabras. Porque esas palabras se han dado en un determinado... No, para nada. Eso se ha dado en un determinado contexto. ¿Y cuál es el contexto? No es un tema de liquidez. De lo que se trata es de quién pone la plata para iniciar los trabajos en la construcción del aeropuerto de Chincheros. Ese es el tema. Ya no estamos hablando acá del tema de la SUNAT o lo que fuera, ¿no? Según el contrato, y entrando ya a la materia, todo lo que es el llamado movimiento de tierras lo tiene que financiar el Estado. Así fueron las bases, así las bases se construyeron, y es por eso de que todo el mundo... ¿El contrato o la adenda? ¿O la reciente adenda? El contrato, del principio. El contrato hecho con las bases del año 2013 y que ganamos en el año 2014. Esas condiciones no las hemos puesto nosotros. El movimiento de tierras lo financia el Estado, con el contrato y con la adenda. Y esto es un error que seguramente ha incurrido muchas personas, porque muchos dicen, ¿cómo el Estado va a poner la plata? No, es que así lo pusieron las bases. No, hubieran hecho las bases de otra manera. En las bases se indicaba, y bajo un esquema, además de un contrato de asociación público-privada, ¿verdad? Que incluso el consorcio Punturhuasi iba a asumir por lo menos el 71,4% del presupuesto total. Con la adenda lo que ha ocurrido es que ahora se va a asumir el 19,3%, con lo cual ya no se está cumpliendo un esquema de asociación público-privada. Ahora se trata más bien de una obra pública. Entonces, claro, Karina, aquí no somos economistas, pero si me permite para finalizar, claro. Al entendimiento de especialistas y del público en general es: ¿por qué si se convierte en una obra pública y con la inversión del Tesoro Público, por qué entonces se sigue tomando a Punturhuasi como el mayor beneficiario? Porque lo que va a ocurrir es que, el Estado pone la plata, pero Punturhuasi se beneficia. Karina, yo le agradezco mucho la pregunta, porque yo pienso que acá está justamente el error en el que se está incurriendo en la lectura de los documentos. Lo que hay que hacer es leer el contrato, que es público, está en Internet, y leer la adenda, que está en Internet. Yo tengo un cuadro elaborado, tipo un cuadro sinóptico, en el cual podemos apreciar las diferencias entre el contrato original y la adenda. En el contrato original y en la adenda, el Estado se hace cargo del movimiento de tierras, que son cerca de 150 millones de dólares. Segundo tema, esto que el consorcio iba a financiar el 71% o 80%. Asumía el riesgo también, porque si en el movimiento de tierras pues había alguna modificación y tenía que hacerse otra inversión, ¿también la asumía el Estado? Déjeme explicarle, porque ahí viene la segunda parte de la explicación. El Estado dice, va a ganar la buena pro aquella persona que me pida menos plata. Exacto. Nuestro consorcio le llegó a pedir al Estado cerca de 240 millones de dólares. El siguiente consorcio decía que el Estado ponga 300 y tantos, y el tercer consorcio que perdió pedía que el Estado ponga 400 y tantos millones. Nosotros, como pedimos menos, somos los que ganamos. ¿Y por qué pedimos menos? Porque las bases dicen, y esto es un asunto de las bases, no es un asunto de los postores, cuando las bases se inician y se difunden en el año 2013, la base dice, tú privado tienes que poner una plata
directamente de tu plata. Porque es una asociación público-privada, no por una obra pública y ya está. Y luego, ¿qué viene en las bases? Y eso es bueno, Karina, que la prensa lo sepa y que se revisen los contratos que, como digo, son públicos, están en internet. Y las bases dicen de que el ganador del consorcio le tiene que conseguir un financiamiento al Estado. Este financiamiento al Estado no lo tienes que poner tú, ese financiamiento lo tienes que buscar a través de la banca internacional. Y en ese caso lo que pasó fue que tras varios meses de trabajo se logra la financiación a través de esta empresa que es el banco Goldman Sachs, porque además las bases te dicen no cualquier banco, tiene que ser un banco de una calificación internacional. Pero el relato que usted está haciendo sobre la explicación es diferente al que ha hecho, por cierto, el mismo presidente Pedro Pablo Kuczynski, si me permite, Miguelito, que está aquí publicado como para compartir lo que ocurrió luego que se firmara este proyecto de adenda, ¿verdad? El presidente hacía una explicación de lo que estaba ocurriendo. Decía, antes la obra y supervisión nos costaban 530, no se puede ver, a ver si Agustín, si tú me ayudas. Bueno, lo que él decía, la obra y supervisión costará 530 millones, ¿verdad? De dólares. Los intereses y la deuda 590. Esto hacía un total de 1.120 millones. Exactamente. ¿Por qué se lo menciono? Porque aquí está, para muchos, la mayor trampa, si me permite el término, del contrato. Que muy bien, se licitó por casi un monto que era menor al resto de los que estaban postulando, efectivamente. Pero lo que ocurría era que aquí con los intereses crecían 1.120 millones, más que el resto de los postores. La explicación que daba Pedro Pablo Kuczynski, y con esta explicación se está, por cierto, afirmando que se firmó un mal contrato, en palabras del presidente, el contrato no es favorable para el Estado, es un perjuicio más bien. Él señala, ahora la obra tendrá un costo de 508, una supervisión de 21,5, estamos hablando de millones, y un total de 529,5. Bueno, para muchos esto tiene una explicación económica un poco más simple, ¿verdad? Pero, que no se van a ahorrar eso, sino más bien 15. Y ahí va la renuncia de la señora Benavente. Pero justamente ahí viene la explicación que sería bueno que usted me pueda escuchar, que es la siguiente. Esos intereses de los que habla el presidente, y tiene razón con los números, no son intereses para empezar que se va a llevar la empresa. Que si la empresa no cobra los intereses, lo va a llevar el banco. El banco, que en este caso es Goldman Sachs. Pero estamos de acuerdo que aún con ello es en perjuicio del Estado. Si me permite explicar justamente. A ver. ¿Por qué es el esquema así? Porque eso viene de las bases. Es decir, nosotros hemos presentado una propuesta en base a las bases. Si las bases dicen, no, yo no quiero financiación del banco, la financiación la pongo yo, otro hubiera sido la historia. Las bases decían que tú como ganador tenías la obligación de conseguir la financiación de la banca internacional, con lo cual, cuando la gente dice, esos 500 millones el Estado los va a perder, no es que los va a perder a favor de la empresa. Esa plata, esa financiación, el costo financiero, los intereses, los iba a pagar a la banca internacional. ¿Y por qué? Porque así dicen las bases. Ok, así dicen las bases, pero ahora estamos hablando de una adenda y de una revisión que está haciendo la Contraloría. Y le quiero explicar por qué los intereses no están altos. Pero si me permite, te quiero hacer una pregunta. Ok, esos intereses no van en beneficio de la empresa. Ni del Estado. ¿Van en perjuicio del Estado? No. ¿Tampoco? ¿Por qué? Porque el Estado dijo, y ahí viene la parte interesante, el Estado dijo, yo no quiero arriesgar un sol. Y voy a empezar a pagar a partir del año 6. Como el aeropuerto construirlo cuesta 5 años, es como que usted compre su casa hoy día y le diga al banco, yo pago a partir del año 6. Evidentemente se acumulan los intereses. Es por eso que los intereses se multiplican. Porque el Estado dijo, yo quiero pagar con el aeropuerto justamente para quitarle el cuello de barra. Ya funciona. Ya no se va a pagar a partir del año 6. Eso mismo, pero ahí viene la explicación que usted tiene que entender de que los intereses se multiplican porque el Estado dice quiero pagar a partir del año 6. Es como tener un carro y empezar a pagar a partir del año 6. Evidentemente los intereses se multiplican. Ya no va a ser así a raíz de la adenda. ¿Y justamente por qué? Porque la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas, que son los órganos vinculantes en esta materia, opinan a favor de la adenda. Mire, el Contralor dice hay que negociar la tasa para que la tasa sea más baja. Esa es la recomendación contraria. El tema es bien sencillo. La verdad que el tema es bien sencillo. Había un contrato de asociación público-privada y ahí está el problema. Se firmó un contrato, un mal contrato, un contrato en perjuicio del Estado, en perjuicio de todos los peruanos, pero hay un contrato que comenzaba siendo público-privado y ahora básicamente va a ser el Tesoro Público el que va a invertir en beneficio de la administración de Conturguasi, si me permite, porque esto es bien importante. La presidenta de OCITRAN, que es el organismo precisamente supervisor de estas contrataciones, renuncia. ¿Por qué? Cuando se firma este proyecto de adenda, cuando se presenta este proyecto de adenda, y ella señala algo muy claro. Esta modificación favorece claramente a la empresa Conturguasi, porque se encargará de efectuar íntegramente la subetapa 1 y 2, que asciende a $410 millones
y aquí es importante, con recursos íntegros del Tesoro Público, y en el cual el concesionario, Punturhuasi, no requiere de colocar capital y por tanto tendría una rentabilidad del 20%. ¿Por qué? Porque se pasa de un esquema de financiamiento del concesionario público-privada a un financiamiento del Estado. Va en perjuicio, y yo entiendo que usted es la defensa, pero más claramente va en perjuicio del Estado. Pero Karina, más allá de mi defensa, hay documentos que se tienen que explicar. Por supuesto hay documentos. Entonces, si el primer contrato para alguien es lesivo o no, la pregunta que se tiene que hacer es por qué el Estado hizo así las bases. Exacto, o sea, no la Contraloría está investigando, no, y ya la lo Fiscalía Anticorrupción también. El contrato original ya lo investigó, y la Contraloría, la recomendación, en un informe de 2 páginas, dijo lo siguiente: el contrato es válido, dijo, respecto al original. El contrato es válido, eso no es la cuestión. Pese a que terceros dicen que es lesivo, dice es válido. Pero 2, la Contraloría no dice, dejen sin efecto el contrato, anúlenlo. 3, la Contraloría dice, deben de negociar, y usa la palabra negociar. Es por eso que vamos al tema de la adenda. Y ahora hablemos de la adenda. La señora Benavente, a quien conozco, es una abogada, digamos, de mucha reputación, ella no es economista. Y la ley dice que la única entidad vinculante para emitir un informe en relación a plata del Estado es el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay un documento del MEF, del mes de febrero, que opina favorablemente a la suscripción de la adenda, y es por eso que el Estado firma la adenda, porque el único organismo vinculante, como reitero, que le cuida la plata al bolsillo de los peruanos es el MEF, y el MEF opina favorablemente. Vamos a regresar al punto de cuestión, señor Caro, porque tenemos poco tiempo para terminar esta entrevista. ¿Punturhuasi es una constructora? No, Punturhuasi es un consorcio. ¿Es una administradora? No, es un consorcio compuesto por 2 empresas. Andino, que es una empresa que opera varios aeropuertos en el Perú, y un consorcio internacional que es Corporación América, que opera más de 15 aeropuertos en el mundo. ¿Tiene una constructora? Tiene una constructora, uno de los miembros del grupo. Sí, ¿Lo que va a hacer Punturhuasi es contratar a esta constructora? No, vamos a ver. Según el contrato, una vez que se fije la fecha, el inicio de las obras, el inicio de las obras se va a dar a través de los contratos y los proveedores que sean elegidos en su momento. Uno de ellos podría ser, evidentemente, una de las empresas del grupo, pero es algo que se va a determinar cuando ya se... va a seguir en beneficio, o sea, Punturhuasi, además, y esto es un punto claro, como no es una constructora y básicamente va a administrar esta concesión, también puede contratar a una de sus constructoras y seguir beneficiando. Yo creo que ahí hay un error, o sea, para empezar, cuando uno postula para ganar un contrato, uno postula como un consorcio, sin una nueva persona jurídica. Una vez que ganas el contrato, creas una nueva persona jurídica por los consorciados, y evidentemente, como es una nueva persona jurídica, según las bases, esa empresa tiene que empezar a contratar a los proveedores que haga falta para efecto de la construcción. Entendemos. Eso desde el punto de vista tributario implica un neteo, o sea, no hay ningún perjuicio ni un favorecimiento para nadie. Lo que estoy planteando es el hecho de que Punturhuasi en realidad asume ese contrato como una administradora. Entonces lo que va a ocurrir es que ellos van a tener necesariamente que contratar a una constructora. La pregunta es, ¿por qué entonces el Estado más bien no construyó directamente, ya que va a poner el dinero y licitar más bien para que alguna empresa administre todo este proyecto? Quiero preguntar algo más. ¿Qué otra gran obra de envergadura tiene Punturhuasi actualmente? Es que hay un dato ahí que usted tiene que conocer. No es que el consorcio no va a poner plata, eso es una falsedad. Cuando se dice que el consorcio no va a poner plata, va a poner más del 20%, según el contrato. Exacto, 19,3. 115 millones de dólares. El consorcio ya los tiene, los ha puesto, y es más, ya gastó en gran parte de esa suma de dinero sin haber cobrado un sol del Estado. Claro, pero cuando se dice que el Estado no va a poner, eso, que el Estado va a poner el 100% es un error, ¿no? Lo que pasa es que el consorcio público-privado se hace más bien para que el Estado no emplee este dinero y sea el inversionista el que invierta el monto más importante, que era el 71,4%. Y ahí viene el segundo error de percepción. Señor, pero estamos de acuerdo con que aquí se está beneficiando la empresa y por eso se ha hecho mal el contrato. Pero hay un contrato firmado. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿sabe por qué? Porque la empresa iba a poner 115 al principio y 115 con la modificación. Es un error cuando la gente afirma de que la empresa iba a poner todo al 100%, el 80%. ¿Por qué? Porque la empresa iba a poner 115, lo demás era financiación de Goldman Sachs, y lo demás era que el Estado empiece a pagar esa financiación una vez que el aeropuerto esté entregado. Pero sigue siendo una inversión privada. Ah, sí, pero es un banco. Claro, no somos nosotros. Claro, pero es un acuerdo que tendría con Punturhuasi. A pedido del Estado, porque las bases señalaban que nosotros teníamos que conseguirle al Estado la financiación. Claro, pero para no marear a nadie, ¿no? En la torta, la inversión privada iba a ser del más del 70% y la inversión del Estado iba a ser menor. ¿Qué otra obra de envergadura tiene Punturhuasi ahora mismo? ¿Tiene experiencia en construcción de aeropuertos? Punturhuasi es una empresa nueva, como le he mencionado, que se acaba de fundar a raíz del consorcio. Lo que hay son dos operadores, como he mencionado. Aeropuertos Andino del Perú opera 5 aeropuertos acá en el Perú.
Eso basta ir a la página web para que se sepa. Tiene una experiencia de más de 10 años en el negocio, y en el caso de Corporación América administra más de 20 o 30 aeropuertos en el mundo. Es un consorcio argentino muy importante, muy grande, de manera que ya tienen años de experiencia metidos en el negocio de administración de aeropuertos. Se van a encargar solamente de la administración del aeropuerto en Chinchero. Bueno, si sale adelante el proyecto, que esperemos que sí, nos confiamos en que el informe de la Contraloría ahora mismo va a ya ser nadie sabe qué hará sí. con Turguasi, ¿no? Porque dicen la inversión del Estado, ¿cuál va a ser el rol de Turguasi? ¿En qué sentido? En el sentido del contrato, de la deuda. Si la inversión va a ser finalmente del Estado, poner los 115 y el mayor riesgo lo va a asumir el Estado, fíjese, Karina, lo que va a ser una inversión minoritaria. No es minoritaria, le voy a decir por qué. Estamos a riesgo, porque nosotros estamos embargados en un contrato de 30 años, donde hoy en día no se sabe si se va a ganar o se va a perder dinero, y lo único que podemos decir es que llevamos metidos en este negocio cerca de 3 años, conforme a las reglas y acuerdos celebrados con el Estado, y donde todavía no se ha podido empezar a construir. La empresa ya viene invirtiendo cerca de 30 millones. ¿Qué pasa si el contrato se cae? Parece que finalmente, si la Contraloría pues no anule este contrato, que parece que es lo que va a ocurrir según información de Hildebrand en sus 13, ¿qué pasa si interpelan al ministro y se cae el contrato? La Contraloría no tiene poder para anular contratos. Esto es un tema que solamente se puede hacer a pedido de las partes. La Contraloría opina, la Contraloría da consejos, pero ella no va a determinar. Acá yo creo que lo esencial es que se difunda la información con corrección. Más allá de las emociones que todos tenemos, si creemos que es lesivo o perjudicial, más allá de eso, vamos a los números, las cifras claras y concretas. El proyecto de inicio iba a costar cerca de 500 y tantos millones de dólares, de los cuales el Estado no iba a poner un sol. ¿Por qué? Porque el Estado te decía, búscame tú la financiación. Evidentemente, buscarle un financiador para que el Estado empiece a pagar a partir del 6º año implicaba muchos intereses. Lo ha dicho el presidente, totalmente de acuerdo. Por eso que el Estado dice, ya no quiero financista internacional, no quiero pagar intereses, voy a poner yo la plata. Ahí está, ese cambio no es a propuesta nuestra. Y partimos, hemos partido de esta entrevista diciendo que se firmó un mal contrato. Por eso, ni el uno ni el otro es a favor, es un tema propuesto por nosotros, es un tema del Estado. Pero le estoy preguntando algo muy puntual para terminar, ¿qué pasa si se cae el contrato? Bueno, si se cayera el contrato sería muy lamentable, sobre todo, no solo para las empresas, sino sobre todo para la población de Cusco. Yo el otro día leí un periódico en el año 68, un día antes del golpe militar, donde ya el proyecto del aeropuerto de Chinchero estaba anunciado en el comercio. Ah, bueno, claro. Entonces llevamos 60 años queriendo hacer un aeropuerto que hasta hoy día no se puede hacer, y eso es en perjuicio evidentemente de la población de Cusco, más que de las empresas. Muy bien, bueno, gracias por habernos acompañado. Es un tema muy polémico, la Contraloría va a emitir un informe en breve, se lo decíamos, para muchos el perjuicio también estaría en que entonces muchas empresas que han firmado un contrato de asociación público-privada ahora pueden pedir una corrección del mismo para que ellos tengan más beneficio y que el Estado entonces ponga la inversión. Así que esto también marcaría un precedente importante y en desmedro, por cierto, del Tesoro Público. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Son las 8:03, pausa, regresamos.